En varios países de América Latina, pues la justicia es un instrumento de la política y la política se modula a través de litigio de asuntos, acusaciones, y bueno, México no es la excepción. Y estamos en diferentes casos hoy a nivel nacional, y eso nos ha concentrado mucho la atención, obviando algo que es histórico, inédito y es un cisma en España, y es el procesamiento que está involucrando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido pues quizá líder político y moral de varios gobiernos que se asumen de izquierda en América Latina, y este señalamiento, este expediente, esta investigación pues también abre interrogantes sobre los vínculos que ha tenido el expresidente del PSOE con el chavismo y con el financiamiento político de diversos partidos en América Latina. ¿Qué tanto afecta a estos partidos? ¿Qué está sucediendo en este reacomodo? ¿Tiene que ver con el péndulo de que por un tiempo izquierda, luego derecha, luego al centro? Son preguntas que tenemos que formularle hoy, y mucho agradecemos que nos acompañe a la analista internacional, la doctora Arlene Ramírez Uresti. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, Ivonne. Igualmente, doctora, ¿cómo califica la evolución que han tenido pues los acontecimientos en España y sus repercusiones para los aliados de esa fuerza política, el PSOE y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Pues mira, este tema, esta trama de Zapatero nos pone un punto de reflexión. No estamos ante el fin de la izquierda iberoamericana, pero sí ante un examen de credibilidad, que quizá es lo que nos tendría que dar esta luz en el análisis, ¿no? La crisis no es de ideología, es propiamente una crisis de credibilidad, que creo que es mucho peor, porque al final este caso expone una pregunta que pues es incómoda, ¿no? ¿En dónde termina la mediación política legítima, la gobernabilidad, y en dónde comienza esta red de intereses privados, ¿no? Que puede incluso llegar a ser transnacional? El caso está siendo muy sonado, no solamente en España, sino a nivel global, porque pone de manifiesto esto que hizo Zapatero, que es cruzar las fronteras de las tres izquierdas que hay hoy en el mundo, ¿no? Y que además pues se posicionó como aparentemente un emblema de la izquierda iberoamericana, y pues eso hoy desvela, por supuesto, un problema estructural, y es la izquierda no está exenta de corrupción, la izquierda no está exenta de, insisto, de influencias, de intereses personales, y sobre todo, pues la izquierda también tiene problemas de soberanía y de distribución justa. Efectivamente, doctora Arlene Ramírez Uresti, analista internacional, pone de relieve el caso de Zapatero, de alguna manera estas imbricaciones, estos nexos globales que tienen pues todas las formaciones políticas en el mundo en función a sus afinidades ideológicas, y cómo este discurso de superioridad moral que particularmente había pues difundido mucho el expresidente Rodríguez Zapatero, pues sí estalla de una manera muy fuerte, porque hay joyas valuadas en millones de euros que se han encontrado en el despacho del expresidente. Claro, mira, pone en el centro, Ivonne, el cuestionamiento sobre la justicia social, la transparencia y el Estado de Derecho, que han sido como las tres banderas de la izquierda del siglo XX y ahora del siglo XXI. Pero además empieza a cuestionar una narrativa, un hilo conductor de narrativa populista, que era como un sello muy distintivo de la casa de la izquierda iberoamericana. Hablar de primero los pobres, hablar de esta justicia social a costa de lo que fuera. Incluso si nosotros hacemos paralelismos con el caso del chavismo en Venezuela y esto que estamos viendo en España, pues por supuesto que no sorprende, pero sí no deja de impactar la magnitud del cuestionamiento que se viene para la izquierda. Yo insisto en que, bueno, por supuesto esto tiene que
que abonar a un cuestionamiento sobre la legitimidad. Es decir, qué tan legítimos son los movimientos neopopulistas en el siglo XXI? ¿Qué tanto están apelando realmente a la conciencia y a la consistencia democrática y realmente de justicia social? Porque en realidad lo que estamos viendo pues es una afectación política, no necesariamente jurídica, al movimiento, a la ideología, incluso a los partidos políticos, ¿no? Tienen, por supuesto, un peso simbólico importantísimo Doctora, para el esto, PSOE. me gustaría profundizar más en esto. ¿Podríamos irnos a una pausa rápidamente y volver? Sí, con mucho gusto. Aquí Gracias. espero, gracias. Estamos con la doctora Arlene Ramírez Uresti, analista internacional, revisando el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y antes de irnos al corte nos decía el golpe simbólico que manifiesta que se da a partir de este caso, pues que incluye zafiros, joyas y una investigación que se ha dado gracias a jueces independientes y a las investigaciones periodísticas. Doctora, adelante. Muchas gracias, Iván. Pues bueno, justamente decíamos que este golpe simbólico al partido, a las izquierdas iberoamericanas, eh, digo simbólico porque en realidad pone de manifiesto que los acuerdos aparentemente humanitarios, ¿no? La legitimación, el diálogo, la gobernanza que aparentemente existía entre la izquierda y los pueblos, ¿no? Pues realmente solamente quedan en la narrativa y no necesariamente en acciones concretas. A partir de este caso vendrán muchos cuestionamientos alrededor del mundo sobre si realmente las ideologías de extrema, ¿no? Tanto puede igual pasar con un caso de derecha, pero hoy que estamos hablando de la izquierda iberoamericana, hablamos de una izquierda que dejó huella en América Latina de forma muy profunda, que ha lastimado incluso los temas de derechos humanos y que si bien es cierto no va a destruir como tal a los partidos y a la misma ideología, sí viene a traer una conversación y nos vuelve a poner sobre la mesa, Ivonne, la discusión sobre este péndulo ideológico que hemos visto en los últimos 2 años. No es coincidencia, por supuesto, que tanto en Europa como en América Latina el péndulo ideológico vaya moviéndose hacia la derecha. Y eso pasa no porque sea la mejor opción, sino porque la gente está decepcionada. Hay un sentimiento de defraudamiento por parte de estas ideologías y hoy, pues esto que estamos viendo pone nuevamente en la conversación qué tan válido es el que una ideología pueda pues hablar de justicia social, ¿no? Que es uno de los puntos de su narrativa, cuando en realidad, pues en la práctica vemos unas asimetrías sociales bastante profundas todavía. Doctora Arlene Ramírez Uresti, ella es analista internacional. Hay un tema muy relevante y que lo ha señalado la congresista española Cayetana Álvarez en las últimas horas, pero también María Corina, la líder de la oposición de Venezuela, y es el engaño, ese es el término que ellas utilizan, en el que habría incurrido José Luis Rodríguez Zapatero al supuestamente conducir un diálogo entre la oposición y el madurismo, el chavismo en Venezuela, cuando en realidad solo estaba administrando una expectativa que no se iba a cumplir porque él era parte de la proveeduría de los negocios que hacía el gobierno de Nicolás Maduro. Me parece éticamente pues uno de los puntos más graves porque habría profundizado la violación de derechos humanos en Claro. Venezuela. Definitivamente, esto que está pasando ha sido una prueba de credibilidad democrática que no ha sido superada. La crisis de credibilidad que va más allá de la ideología nos pone en alerta algo muy importante. Y es que la izquierda de hoy y del futuro tiene que ser socialmente responsable, socialmente comprometida. En inglés hay un término que difícilmente se puede traducir literal al español, que es accountability, es decir, la rendición de cuentas más allá de la persona, de los cargos, de las ideologías. Y creo que eso es lo que hoy estamos viendo, la necesidad de una reestructuración de las izquierdas
para rendir cuentas, para ser transparentes, porque los señalamientos que se hacen desde la izquierda hacia otros regímenes de repente van mucho en ese sentido, ¿no? Pero la falta de congruencia que hoy estamos viendo, esa traición hacia el pueblo, hacia, como decía Eva Perón, hacia los descamisados, ¿no? Que desde entonces venimos oyendo hablar de estos gobiernos. Y lo triste de esto que a mí me parece es que ahora hablo del peronismo, de la primera Sí, ola del peronismo en claro. Argentina, pero lo vimos consistentemente en Con Argentina, los lo Kirchner, hemos claro. visto en Chile, claro, por supuesto. Y hoy lo que vemos en España reitera que, por supuesto, el populismo sin ética, sin responsabilidad social y sin transparencia, pues en realidad no le habla al pueblo, no le habla a los más vulnerables, le habla a los intereses personales de unos cuantos. Pues muchísimas gracias a la doctora Arlene Ramírez Uresti por haber acompañado a la primera emisión esta mañana y darnos perspectiva de lo que significa este escándalo internacional que mucho tiene que ver con el péndulo que bien usted describía, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Muy buen día. Igualmente.